Descubra la impresionante historia de cómo Nabucodonosor destruyó Jerusalén en menos de 2 años. Una narrativa llena de estrategia, brutalidad y consecuencias devastadoras. En 588 a.C., Jerusalén era una ciudad fortificada con paredes altas, soldados entrenados y protección divina. Sin embargo, en solo 18 meses, el rey babilónico Nabucodonosor logró borrar esta ciudad del mapa, dejando solo ruinas y muerte. Nabucodonosor, el rey babilónico conocido por su astucia y brutalidad, no adjuntó a Jerusalén de la manera convencional. Mientras que otros conquistadores confiaban en la fuerza bruta, Nabucodonosor optó por un enfoque estratégico y calculado. Su plan de asedio meticuloso y progresivo es estudiado hasta el día de hoy por estrategas militares. Convirtió la destrucción en una ciencia exacta, con cada ataque después de un manual de guerra probado en varias ciudades antes, como Nínive, Ashelón y Laxis. El ejército babilónico bajo su mando era letal y altamente entrenado para demoler ciudades enteras. Equipado con catapultas capaces de lanzar 90 kilos a 200 metros de distancia, arietes que podían romper las puertas de bronce como si fueran ramas secas y torres de asedio que alcanzaron hasta 30 metros de altura, los soldados babilonia eran ilegales. La descripción del profeta Jeremías sobre la llegada de los soldados del norte de Babilonia como una tormenta devoradora ilustra la eficiencia y brutalidad del ejército dirigido por Nabucodonosor. Su enfoque no se limitó a números masivos o tecnología militar avanzada. Fue una combinación mortal de fuerza, estrategia y precisión que hizo que sus ataques fueran inmejorables. Nabucodonosor, conocido como el implacable rey babilónico, no estaba contento con la fuerza bruta de su ejército. Su estrategia de destrucción fue más allá del simple logro territorial. Dominó el arte de la guerra psicológica, socavando la moral y la resistencia de los habitantes de Jerusalén. Durante el asedio de la ciudad, Nabucodonosor orquestó una serie de tácticas devastadoras. Primero, redujo todas las rutas de suministro de la ciudad, aislando a Jerusalén del mundo exterior. Con la escasez de alimentos y recursos básicos, la población comenzó a sufrir hambre y desesperación. Paralelamente, Nabucodonosor lanzó una intensa campaña publicitaria contra Jerusalén, diseminando rumores y noticias falsos para socavar la confianza de los habitantes en sus líderes y protección divina. Además, exploró las debilidades internas de la ciudad, infiltrando espías entre los ciudadanos y alentando las traiciones y rebeliones internas. Este enfoque multifacético tenía como objetivo romper no solo los muros físicos de Jerusalén, sino también su resistencia psicológica y espiritual. Jerusalén, ubicada estratégicamente entre Babilonia y Egipto, jugó un papel crucial en el comercio entre los continentes. Controlar Jerusalén significaba tener energía sobre las rutas comerciales más importantes de la época, conectando las dos superpotencias de la región. Además, la ciudad era un aliado de Egipto, el mayor rival de Nabucodonosor. Según 2 Kings 24:7, el rey de Egipto fue derrotado por el rey babilónico y perdió parte de su territorio en el río Éufrates. Con Jerusalén como aliado de Egipto, Nabucodonosor vio a la ciudad como una amenaza estratégica constante en su espalda. El control sobre Jerusalén significaba controlar no solo un punto geográfico importante, sino también tener influencia en todo el comercio regional y debilitar las posiciones de sus enemigos. La decisión de Nabucodonosor de enfocar sus esfuerzos en ganar Jerusalén revela no solo su búsqueda de poder territorial, sino también su determinación de eliminar cualquier amenaza potencial para la supremacía babilónica. Nabucodonosor, conocido por su ingenio político, no solo rodeó a Jerusalén militarmente, aplicó una estrategia ingeniosa haciendo un trato con el rey Jehoiakim de Jerusalén.
El acuerdo, aparentemente generoso, propuso que algunos jóvenes de Jerusalén se enviaran a ser educados en Babilonia. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, considerados los más brillantes de la ciudad. Jehoiakim, creyendo que estaba haciendo un buen negocio al salvar a la ciudad a cambio de algunos jóvenes talentosos, inmediatamente aceptó la propuesta de Nabucodonosor. Sin embargo, detrás de esta aparente benevolencia, hubo una estrategia cruel y calculada por parte del rey babilónico. Nabucodonosor no solo buscó rehenes o aprendices. Su objetivo era socavar el futuro de Jerusalén, eliminando a los líderes y mentes más brillantes de la ciudad. Al garantizar que la próxima generación de líderes e intelectuales se formara en Babilonia, Nabucodonosor se aseguró de que el poder e influencia futuro estaría lejos de las manos de los judíos en Judá. Además, al aceptar el acuerdo propuesto por Nabucodonosor, Jehoiakim se colocó inadvertidamente en la posición vasal del rey babilónico, perdiendo así parte de la independencia y soberanía de Jerusalén sin percibir. Este acuerdo, aparentemente inofensivo, revela la astucia y crueldad de Nabucodonosor para socavar las estructuras sociales y políticas internas de la ciudad que quería lograr. Nabucodonosor, con su astucia política y militar, aplicó una serie de golpes psicológicos devastadores en Jerusalén para socavar la resistencia de los habitantes. Durante el asedio de la ciudad, lanzó una campaña de información errónea y publicitaria, difundiendo rumores sobre traiciones internas y presuntas deserciones entre los líderes locales. Al mismo tiempo, se infiltró espías en las filas de los defensores de Jerusalén para sembrar miedo y desconfianza. Nabucodonosor también redujo todas las rutas de suministro de la ciudad, aislándola del mundo exterior y causando escasez de alimentos y recursos básicos. Con la población sufriendo de hambre y desesperación, intensificaron aún más la presión psicológica sobre los habitantes, creando un clima de tensión e incertidumbre que socavó la moral de los defensores. Este enfoque multifacético tuvo como objetivo no solo derrocar los muros físicos de Jerusalén, sino también romper su resistencia psicológica y espiritual, preparando el terreno para la inminente caída de la ciudad. Después de meses de asedio implacable, Nabucodonosor y su ejército finalmente lograron rodear por completo a Jerusalén en el 586 a.C. Las paredes de la ciudad resistieron tenazmente los ataques babilónicos, pero la estrategia calculada del rey babilónico comenzó a tener un efecto. Con el tiempo, las defensas de Jerusalén fueron socavadas por la presión constante de los ataques y la escasez de recursos. Nabucodonosor dividió su ejército en turnos de 24 horas, manteniendo una presión constante sobre los muros de la ciudad. Mientras que parte del ejército atacó los puntos más vulnerables de los muros, otro descansó brevemente para prepararse para el próximo robo. La ingeniería militar babilónica mostró su efectividad al explorar cada grieta, cada punto débil en las defensas de Jerusalén. Las arietes gigantes montadas en torres móviles vencían incesantemente en las puertas de la ciudad, mientras que las excavadoras especializadas trabajaron para socavar los cimientos de las paredes. Las catapultas lanzaron piedras incendiarias sobre los defensores, manteniéndolas alejadas de las paredes y causando pánico entre la población. La estrategia de Nabucodonosor no solo se basó en la fuerza bruta, sino en las matemáticas y la precisión de los ataques. Cada golpe de ariete creó pequeñas grietas en las imponentes paredes de Jerusalén, socavando su resistencia día tras día. El asedio meticuloso e implacable convirtió los muros que una vez protegieron a la ciudad en su mayor debilidad, preparando el terreno para el resultado inevitable de la inminente caída. Después de meses de asedio implacable, la situación dentro de Jerusalén se volvió cada vez más desesperada. La escasez de alimentos y recursos básicos ha llevado a la población al borde de la inanición. Las calles antes conmovidas ahora estaban desiertas, excepto por los gemidos de los hambrientos y enfermos.
Los habitantes de la ciudad, una vez orgullosos y seguros en su protección divina, ahora enfrentaron un escenario de desesperación y desolación. El hambre se extendió como una plaga, lo que obliga a las personas a recurrir a medidas extremas para sobrevivir. Las madres cocinaron a sus propios hijos, las familias luchaban por migas de pan de moho y cadáveres podridos en las calles sin que nadie tuviera la fuerza para enterrarlos. La visión fue aterradora. Las mujeres piadosas se vieron obligadas a cometer actos impensables para garantizar su propia supervivencia y la de sus seres queridos. El horror del hambre se mezcló con el constante miedo a los ataques babilónicos, creando un ambiente de terror y desesperanza dentro de las paredes que alguna vez fueron impenetrables de Jerusalén. Después de 18 meses de asedio implacable, las paredes de Jerusalén finalmente cedieron a las máquinas de guerra babilonia. En las primeras horas del 18 de julio, 586 a.C., un silencio tenso colgaba de la ciudad mientras los habitantes esperaban el resultado inevitable. Fue en este momento donde llegó una grieta en la pared norte, revelando una escapatoria de 3 metros. Los guardias de la ciudad, exhaustos y hambrientos, vieron que la pared cedió y se hizo eco del grito: «¡Cayó el muro! ¡La pared cayó!». El pánico se extendió rápidamente entre los defensores, que intentaron desesperadamente organizar una última resistencia. Sin embargo, el hambre y el agotamiento habían socavado su capacidad para luchar. Los soldados babilónicos avanzaron por la violación, liderados por los arqueros que subieron a las torres y comenzaron a disparar a los defensores tratando de escapar. En cuestión de horas, la resistencia organizada de la ciudad había sido aniquilada. Según 2 Kings 25:4, describe el caos. Luego, la ciudad se rompió y todos los hombres de guerra escaparon de la puerta entre las 2 paredes al lado del jardín del rey. Sedequías, el rey débil y títere colocado por Nabucodonosor en el trono, se encontró sin opciones frente a la inminente derrota. El asedio progresivo y meticuloso había roto por completo la moral de los habitantes de Jerusalén. La estrategia del rey babilónico había funcionado. Jerusalén estaba indefensa frente al abrumador poder de los invasores. Después de la caída de Jerusalén, la crueldad de Nabucodonosor alcanzó su ápice. El rey babilónico ordenó una serie de brutales masacres y deportaciones masivas como una forma de consolidar su dominio sobre la ciudad derrotada. Primero, obligó a Sedequías, el último rey de Judá, a asistir a la ejecución de sus hijos ante sus propios ojos. La adhesión de los herederos del trono fue seguido por el asesinato de todos los nobles y líderes capturados en Jerusalén. Los valiosos príncipes y hombres fueron brutalmente asesinados en Ribla, marcando el final de la línea real de Judá. Sedequías tenía los ojos perforados con hierro rojo, siendo llevado a Babilonia como un símbolo vivo del castigo impuesto por Nabucodonosor. Además, los soldados babilónicos saquearon sin piedad el templo de Salomón y confiscaron toda la riqueza acumulada a lo largo de los siglos por los reyes de Judá. Los objetos de oro, plata y sagrado fueron traídos como un botín a Babilonia, mientras que las mujeres sobrevivientes fueron violadas y esclavizadas por los invasores. La masacre indiscriminada y la retirada desenfrenada marcaron el trágico extremo de la gloriosa historia de Jerusalén como una ciudad sagrada. Después de la caída de Jerusalén, el Templo de Salomón, un símbolo de la presencia de Dios entre los judíos, era el objetivo de la furia de Nabucodonosor. El capitán de la guardia babilónica, Nabuzaradan, dirigió el ataque contra el templo sagrado. La retirada comenzó con el saqueo de objetos de valor, como las columbas de bronce y los utensilios de oro. La riqueza acumulada durante siglos por los reyes de Judá fue llevada en caravanas a Babilonia. Las joyas de la corona de David y Salomón fueron desgarradas y los tesoros del templo fueron confiscadas.
Los invasores profanaron el lugar más sagrado de la tierra, quemando todo lo que encontraron adelante. Las columnas que apoyaban la fe del pueblo judío se rompieron, el mar de bronce se rompió y todo el oro y la plata fueron tomados como un botín para Babilonia. El fuego consumió el Santo de los Santos durante 3 días, mientras que el humo se vio a millas de distancia. Los judíos escondidos en las montañas fueron testigos de la devastación del templo, que alguna vez había sido el centro espiritual y político de los pueblos elegidos por Dios. La destrucción del Templo de Salomón marcó no solo el final de la ciudad física de Jerusalén, sino que también simbolizó la ruptura definitiva entre Dios y su pueblo elegido. Dios es solo. Comenta a continuación si crees que el mal nunca queda impune. Jerusalén había dejado de existir como ciudad, como nación y como amenaza. Obtenga más información sobre historias bíblicas en el próximo video.